están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal de Cracks. Esta vez, cracks, estamos con la continuación, ya saben, de la explicación de todas las formaciones que tiene la guía dentro de Deans. Hoy nos toca la formación de transportadoras de tipo veneno, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo la guía nos explica de esta manera utilizar la formación. Esta formación de tipo veneno, obviamente es un poco complicado conseguir todas estas hormigas que les he estado explicando en los videos, ya sea de tipo crítico, que son arqueras, de guardianas de tipo defensa y esta vez de transportadoras de tipo veneno. Obviamente los pay to wins que hayan aprovechado este evento debieron haber sacado buenas hormigas, porque obviamente para sacarte hormigas que te puedan ayudar dependiendo de tu formación debes invertirle demasiado dinero. Pero en el caso de los free to play solo tendremos una hormiga universal que sí o sí nos van a dar para poder subir la sexta habilidad, y es la hormiga Crimson. Después de este video viene la explicación de las hormigas universales, cómo se las puede utilizar, porque obviamente la guía se especializa en eso. Antes de empezar, mi hermosa gente, quiero decirles que todavía está activa la campaña que está disponible durante todo este mes de junio. Solo hasta el 24 de junio pueden reclamar 4 cupones diarios, listo, 4 cupones diarios, y obviamente para poder canjear estos cupones debes seguir los pasos respectivos, que es instalar App Gallery, todas sus aplicaciones para poder hacer compras del juego. Y obviamente si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un pequeño video en la parte de arriba que te va a llevar a un pequeño videito donde yo explico esta parte de instalar App Gallery de forma adecuada y cómo tú puedes reclamar los cupones. Entonces, como ustedes ya saben, tienen que abrir el juego desde aquí primero. Listo, le dan a abrir así, y una vez que ya les mande hasta aquí, obviamente a mí me pide actualizar, a otros les va a pedir, qué sé yo, loguearte. Listo, en mi caso ya por hacer esto ya estoy listo. Entonces ya estoy listo y lo que voy a darle es reclamar. Una vez que le doy en reclamar, dice: enhorabuena, has solicitado correctamente tu cupón. Y automáticamente ustedes tienen los 4 cupones gratis, ¿listo? Entonces todos estos cupones obviamente son descuentos a las compras que vayas a hacer y sirve de gran manera. Cualquier pregunta que tengan, en la descripción de este video está el link que les va a llevar al Discord de App Gallery de España, que les pueden ayudar con cualquier inconveniente. Así que vamos con el videito. No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Entonces, hoy vamos a explicar la alineación de transportadoras de tipo veneno o de tipo venenoso. ¿Listo? Nos menciona la guía que la característica de esta alineación es el sistema venenoso. ¿Listo? Entonces, esto dice que hace que tus oponentes reciban daño en cada ronda y puede causar daño adicional y efectos especiales si el objetivo ya está envenenado. ¿Listo? Entonces nos menciona que la hormiga central de esta línea es Grave Digger. Infligir un estado venenoso a los oponentes. El transporte de daño es Golden Crystal. Dice que esta va a causar un gran daño a los oponentes con estado venenoso. Y Blood Giant puede recuperar las tropas para compensar la falta de fuerza defensiva de la tropa. Entonces estamos viendo una formación casi completa, ¿listo? Porque además de que te ofrecen daño progresivo, porque obviamente ustedes ven que es daño venenoso. Entonces dice que si el daño venenoso está afectado en el enemigo, nosotros causaremos un poco más de daño adicional. Y además de eso, si el enemigo nos causa daño, nosotros también podemos contrarrestar con vida y también recuperación de tropas de forma defensiva. Vamos a buscar estas hormiguitas. La primera hormiga, obviamente, que dice que es la que causa el estado de envenenamiento, listo, que puede infligir un estado venenoso, es Grave Digger. Entonces, a mi suerte, a mí ya me salió esta hormiga. Vamos a buscarla así. Aquí miren, está. A mí ya me salió. Obviamente creo que dependiendo de su estrategia, el evento les está dando a cada jugador, obviamente, hormigas que les puede beneficiar. En mi caso, Grave Digger es una hormiga transportadora y me ha estado saliendo a mí. Ahí pueden ver otra hormiga que se llama Blood Giant. Es igual, es la tercera hormiga que habla sobre la recuperación y vida de las tropas de forma defensiva. Entonces, Grave Digger es la primera hormiga, es la que causa efecto venenoso.
¿Listo? Entonces podemos ver que su primera habilidad se llama Aerosol Tóxico. Es de alcance efectivo 4. La habilidad tiene un 60% de probabilidad de poder activarse. Y nosotros podemos causar un efecto venenoso, ¿listo? A un escuadrón enemigo. Solo a uno, ¿listo? A un escuadrón enemigo. Pero tenemos el 60% de causarle este efecto venenoso. Dice lo que les causará un 87% de daño en cada ronda. Esto dura 2 rondas. Entonces significa que sí o sí en 2 rondas vamos a aplicar daño adicional. Solo por tenerlos en el estado de veneno. Vamos a la habilidad 5, ¿listo? Esta habilidad se llama Veneno Nervioso. Como ya saben, esta hormiga se encarga solo de hacer efecto de envenenamiento. ¿Listo? Porque hay otra hormiga que potencia ese envenenamiento. Entonces ya vamos a ver a continuación. Nos mencionan de que este es de tipo combate, tiene alcance efectivo 5. Nos dice que durante la ronda de preparación tienes un 80% de probabilidad de infligir 278% de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios. Si el escuadrón objetivo tiene efecto venenoso, ¿listo? Entonces significa que si nosotros con la primera habilidad ya le causamos ese efecto venenoso, en esta habilidad se compensa ese efecto. Nosotros no podremos hacer que el enemigo inicie una habilidad de combate. Esto va a durar una ronda, ¿listo? Estamos viendo una habilidad casi parecida a las habilidades de silencio y supresión. Digo casi parecida porque solo va a afectar a habilidades de combate del enemigo. Significa que si yo afecto al enemigo con la habilidad, obviamente de esta formación que es de tipo veneno, en estas rondas, obviamente que va a durar solo una ronda, dice que el enemigo no va a poder utilizar habilidad, ¿listo? No va a poder utilizar habilidades de tipo combate. Entonces tienen que darse cuenta, si el enemigo tiene habilidades de tipo equipo, obviamente que solo afecta a su equipo, no va a entrar en juego porque solo son de tipo equipo. Solo va a afectar esta habilidad, obviamente va a silenciar las habilidades de tipo combate, pero va a durar una ronda. Es casi parecido a la de supresión y a habilidades de silencio, listo. Entonces, oh wow, esta hormiga así promete y a mí me salió, pero esperemos a ver si nos sale una coraza o otra coraza para empezar a subirle una estrella, ¿no? Bueno, a mí me conviene porque sigo estrategia de transportadoras. Y en ese caso también podemos ver de que su habilidad, listo, causa vida, listo. Podemos ver de que esta habilidad dice que a todas las unidades transportadoras va a aumentarles un 6% más de vida. Pero es en el nivel 1. En el nivel 10 va a aumentarles un 15%. Vamos con su última habilidad. La última habilidad es de tipo combate. Obviamente es de alcance efectivo 3. Y dice que en las primeras 4 rondas el daño de la habilidad de todos nuestros escuadrones de hormigas transportadoras aumentará en un 26%. Listo, lo que nos hace referencia aquí. Entonces podemos ver de que además de que podemos causar efecto de envenenamiento y potenciar también un efecto casi de silencio, tenemos también habilidades de daño progresivo que va a aumentar un 26%. Va a durar 4 rondas y es muy bueno esa parte. La siguiente hormiga que habla la guía es Golden Crystal. ¿Listo? Dice que esta hormiga potencia el efecto de envenenamiento. A mi mala suerte no me ha salido esta hormiga todavía. Entonces podemos ver, aquí abajo pueden ver a la Golden Crystal, es esta de aquí. Algunos jugadores ya he visto que les ha salido, entonces enhorabuena, es buena hormiga. Todas las hormigas del evento Lost Island, todas son muy buenas porque haciendo combinaciones con todas sus estrategias dentro de la guía que especifica de Ants, obviamente vas a sacar un buen rendimiento. Sería bueno de ver a algún jugador tal vez que haya sacado toda una formación, qué sé yo, de arqueras o transportadoras para ver qué tal se enfrenta a los jugadores pay to win. Sería muy bueno, pero estaría viendo en futuras actualizaciones a ver qué tal sale, ¿no? Porque obviamente de aquí en adelante, tal vez dentro de un año podamos ver jugadores que ya tengan formaciones completas dependiendo de la formación y tipo que sea de crítico, defensa o en este caso de envenenamiento. Golden Crystal en su segunda habilidad, la habilidad se llama Lucha Febril. Dice que es de tipo combate y tiene alcance efectivo 5. Nos menciona la guía de que esta parte es importante. ¿Por qué razón? Porque esta habilidad tiene un 80% de probabilidad de poder activarse. Y tú puedes infligir un total de 190 de daño a un escuadrón enemigo aleatorio.
y va a aumentar el ataque de nuestro escuadrón en un 36.5% y esto va a durar 2 rondas, ¿listo? Por eso es que esta hormiga potencia el daño de la formación, porque en este caso no nos menciona de que si está en efecto venenoso va a aumentar el daño, pero ya de por sí esta habilidad, por cumplirse el 80% de probabilidad de activación, ya va a aplicar 2 tipos de daño, ¿listo? Va a infligir un 190 de daño a un escuadrón enemigo y el otro es que nos va a aumentar el ataque de nuestro escuadrón en un 36.5% y esto va a durar 2 rondas. Vamos a ir a su quinta habilidad. Dentro de la quinta habilidad se llama violentamente venenoso. Esta habilidad ya estamos viendo algo de veneno, entonces vamos a ver el potencial que tiene esta habilidad. Tiene alcance efectivo 5. La segunda y la quinta habilidad tienen alcance efectivo 5. Esta hormiga es muy buena, a mi parecer, colocarla en tercera línea, ¿listo? Entonces podemos ver que dice: durante la ronda de preparación tienes un 80% de probabilidad de infligir 83% de daño a todos los escuadrones enemigos. A todos, no solo a uno, a dos, a todos los escuadrones enemigos. Y tener un efecto venenoso. Estamos viendo de que además de que causa daño, va a causar efecto venenoso. Dice lo que causará un 87% de daño en cada ronda. Y dura una ronda. Lo malo es que dura una ronda. Pero dice que esto les causará un 80% de daño en cada ronda. ¿Listo? Imagínate, si esto se combina con la hormiga que acabamos de ver anteriormente, pues se potencializan las dos. Si la primera causa un efecto venenoso, en este caso esta hormiga va a entrar en acción porque ya está en efecto venenoso. En cambio, si esta le causa efecto veneno, a la hormiga que hablé anteriormente también va a entrar en juego porque tiene una habilidad que también aumenta y bufea esta parte del efecto venenoso y puedes tener casi una habilidad parecida al silencio. Entonces estamos viendo algo muy curioso aquí. Entonces vamos a ir a esta habilidad. Dice que, miren, en esta hormiga no potencia la vida. Listo, en su séptima habilidad dice que en su equipo el ataque de las hormigas transportadoras va a aumentar un 12.8%. En Golden Crystal, en nivel 10, la habilidad va a subir a 38%. Listo, estamos viendo aquí, va a subir a 38%. Entonces, si se dan cuenta, a comparación de las hormigas normales que nosotros tenemos como la chinche, es la hormiga que está en meta para las transportadoras. Si nosotros vemos dentro de su habilidad en nivel 10, tiene un 30%. Si nos vamos a otra hormiga que también bufea el daño, que es la general de Nuevo Mundo, nosotros podemos ver de que en su nivel 10 tiene 35% más de daño. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos viendo la Tetramorium hermosa. Dentro del ataque, miren, tiene igualmente un 38%. Entonces podemos ver de que la hormiga en ataque es igual que la hormiga Tetramorium, porque causa el mismo daño dentro de tu unidad. Entonces es como que es un poco balanceado en esa parte. Su última habilidad podemos explicarla a continuación. Dice que se llama Redada. Tienes el 50% de probabilidad de infligir un 31% de daño a todos los escuadrones enemigos. Si el escuadrón objetivo tiene efecto de veneno, entonces el daño de la habilidad de este tiempo aumentará en un 50%. Listo, aquí no nos dice cuánto podrá durar, o sea, las rondas, cuántas rondas podrá durar este efecto, pero ya nos dice que tiene un 50%. Aunque se active ese 50% es suficiente. Vas a causar daño, además de que si la unidad ya está con efecto venenoso, nosotros vamos a causar un 50% más de daño adicional. Entonces, como les digo, esta hormiga potencia la parte de la habilidad nueva en esta parte de las transportadoras del evento Los Island Beta, que es la de tipo venenoso. Luego viene la tercera hormiga. Esta sí tendría que ir en primera línea porque obviamente bufea la defensa. Listo, reduce el daño de los enemigos y además que nos da vida, dice la guía. Entonces, se llama Blood Giant. Listo, esta hormiga es de tipo portadora y melee. Obviamente es mucho mejor colocarla en primera línea. La segunda habilidad se llama Compañeros de Equipo de Apoyo. Entonces, dice que en su escuadrón cura al escuadrón en cada ronda y la tasa de curación es del 147%. No nos dice cuántas rondas va a durar, ni tampoco el porcentaje de activación, pero ya de por sí nos dice que en cada ronda, sí o sí, si se alargan las 8 rondas, en las 8 rondas
Cada ronda va a ir curando esta hormiga, solo con esa habilidad. No nos dice ni porcentaje de activación, ni cuántas rondas. Entonces está muy chetada esta hormiga. Va a activarse sí o sí en todas las rondas que vaya a durar. Vamos a ir a su quinta habilidad. Dice que dentro de su quinta habilidad, la habilidad se llama mejorar la alineación. Es de alcance efectivo 2. Nos menciona de que tienes el 41% de probabilidad de reducir el ataque de su escuadrón y el daño de la habilidad recibido en un 41%, que dura una ronda. Además de reducir el ataque del escuadrón enemigo, nosotros también podemos reducir el ataque de las habilidades del escuadrón. Eso, ustedes tienen que darse cuenta de que en este juego juega el papel muy importante el daño propio de la hormiga que tenga, o sea, podríamos decir el daño puro que tenga la hormiga, y otro el daño acompañado de sus habilidades. Son dos tipos de daño, entonces esto va a reducir dos tipos de daño y los dos daños va a reducirlos casi a la mitad, o sea del 41%. Entonces es una muy buena hormiga para la defensa. Y además de que en cada ronda vas a seguir curando hormigas, pues se van a recuperar. Su séptima habilidad da vida, listo. En nivel 10 da 15% más de vida, entonces es muy buena esta hormiga. Entonces estamos viendo hormigas que apoyan muchísimo. Además de esta que da vida, te da una habilidad también además adicional que te puede proporcionar vida. Esta hormiga en primera línea, la hormiga que causa envenenamiento en segunda línea y las chinches, no sé, sería de probar. Pero de aquí podríamos ver pruebas de estas hormigas de aquí a un largo tiempo hasta que jugadores saquen nuevas hormigas, ¿no? Su octava habilidad, obviamente de esta hormiga, se llama golpe asesino. Es de tipo combate, tiene alcance efectivo 2. Nosotros podemos infligir un 113% de daño a la primera línea del enemigo de forma o de manera estable en cada ronda. No nos dice que tengas tal vez un porcentaje de activación. Esta sí o sí se va a activar. ¿Listo? Sí o sí se va a activar porque no tiene porcentaje de activación. Además de eso vamos a causar un 113% de daño. Y esto va a ser un daño de manera estable. Listo, significa que no va a ser potenciado por las demás habilidades, sino de forma estable dependiendo al daño que tenga la hormiga. Y dice que va a ser en cada ronda. Me supongo que va a durar todas las rondas esto de aquí. Entonces potencia, por eso es que la habilidad se llama golpe asesino. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente es un video muy curioso. Estamos viendo una formación de tipo veneno, que obviamente estando en este estado el enemigo puede perder mucha vida. Realmente si te enfrentarás a arqueras, por la vida que tenga las arqueras obviamente podrías ganarles, ya que por este estado de envenenamiento y de curación por la primera habilidad o segunda habilidad que tenga cada hormiga, pues potencializa esto. Y es muy curioso esta parte. Estaremos viendo estas hormigas de aquí en un futuro a ver qué tal. Y sin más que decir, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.